Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio de la salvación, que Jesús vino al mundo, se encarnó. ¿Qué quiere decir se encarnó? Tomó forma de hombre, tuvo carne, tuvo huesos, fue igual que nosotros. Predicó de la salvación, predicó el año agradable de Dios, curó enfermos, levantó muertos, dio su vida por nosotros en la cruz, murió, al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Ese es el Evangelio de la salvación. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, ir a la cruz, pedir perdón y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque eso es nuestro Señor. Vino como Redentor y ahorita van a saber de dónde viene esa promesa y por qué se hizo. Todos sabemos que hay un cielo, hay una tierra y hay un infierno. Ok, este es el principio. Aquí estaba Dios, aquí está Dios en el cielo. En el principio estaba Dios y estaba el Verbo, que es su Hijo Jesucristo, y estaban todos sus ángeles. Los ángeles vivían en jerarquías porque de acuerdo a lo que Dios les ponía a hacer, ellos tenían cargos. Dios, así como les dio poderes, también les dio responsabilidades. Había una jerarquía muy elevada. Era un solo ángel, pero no era un ángel cualquiera. Se llamaba querubín. Ese era el rango, querubín, y su nombre era Lucifer. Como tenía un rango muy elevado, ese querubín empezó a ver hacia sí mismo. Empezó a notar todas las cualidades que tenía, todas las capacidades que Dios le había dado, se llenó de orgullo y de soberbia. Y ahorita les voy a leer lo que significa la soberbia. Ser soberbio es una actitud de superioridad exagerada en la que una persona se cree mejor que los demás. Necesita tener siempre la razón y menosprecia. Ese querubín tenía el rango más alto de la creación celestial. Custodiaba el trono mismo de Dios, modelo supremo del diseño divino. Este querubín era el modelo supremo. Era hermoso, estaba lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Era el principal administrador de la gloria y lumbrera celestial. Él estaba casi al trono de Dios. A eso se refiere. Que estaba día y noche pegado a Dios porque era el encargado de custodiar el trono de Dios. Y se llenó de orgullo y soberbia y quiso ser mejor que Dios. Y empezó a hacer un golpe de estado en el cielo. Convenció a la tercera parte de los ángeles para que se rebelaran contra Dios. Imagínense qué mentiras les pudo haber dicho para que él pudiera quedarse con su trono. En la Biblia no se describe qué clases de mentiras pudo haber dicho este querubín para poder quitarle el trono a Dios. Pero imagínense qué puede decir una persona que quiere ocupar el puesto de otra persona. ¿Qué puede decir una persona orgullosa y soberbia? Puras mentiras. Puede decir, esta persona no sirve para el puesto, esa persona no está haciendo bien su trabajo, yo voy a ser mejor que esa persona, yo les prometo más. Ese tipo de mentiras dice una persona orgullosa y con soberbia. Imagínense quién en el cielo, qué mentiras pudo haber dicho para quitarle el trono a Dios. No dudo que Dios haya visto las intenciones de ese querubín y no dudo que haya hablado con él o lo haya aconsejado.
pero ahí la palabra dice que él no se arrepintió. Entonces hubo una lucha. Dios no tuvo que meter las manos, nuestro Señor Jesucristo no tuvo que meter las manos. Los ángeles de Dios pelearon contra los que se rebelaron. El ángel Miguel es el comandante en jefe del ejército de Dios, es un arcángel. Ese arcángel es el jefe de los ángeles, es el príncipe de la milicia celestial. Su nombre significa quien como Dios. Su misión principal es, primero, que venció a Lucifer, ahora llamado Satanás, y lo echó del cielo. Y aquí en la tierra él protege al pueblo de Dios y defiende la fe. Entonces hubo una lucha acá en el cielo. El arcángel Miguel peleó contra Lucifer y los ángeles de Dios pelearon contra los ángeles que se rebelaron. Obviamente ganaron los ángeles de Dios y lanzaron fuera al que se rebeló, a Satanás, y a todos sus ángeles, y los echaron a la tierra. En la Biblia no se describe si la tierra ya estaba hecha con plantas, con animales, como la encontró Adán y Eva. No se describe, pero al parecer fue en el proceso en que Dios estaba haciendo la tierra cuando este ángel se rebeló. Lo lanzaron fuera del cielo a la tierra. Ezequiel 28 del 14 al 19 se describe la rebelión y el final que va a tener el enemigo de Dios. Vamos a darle lectura. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, rompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Miren cómo habla Dios de ese ángel ese querubín que se reveló en el cielo. En Ezequiel 28 del 11 al 13. Le dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y en Isaías 14, del 12 al 22, también se habla de la caída del enemigo de Dios y cómo será su final. Y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Sheol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean y contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada.
Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste la tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz. Toda esta tierra se llamaba Edén, toda esta tierra. Después de que hubo ese golpe en el cielo, Dios creó un jardín, le llamó el huerto de Edén, dentro de esta tierra, abajo en el cielo. Aquí puso a Adán, que fue el hombre que creó de la tierra, y a Eva, que fue su compañera, que creó de la costilla de Adán, y los puso en este huerto. Aquí ellos tenían la vida resuelta, tenían comida, alimentos, bebidas, tenían convivencia con los animales. De hecho, Dios puso a Adán para que él nombrara a cada animal. El nombre de los animales es gracias a Adán. Él les puso los nombres. Dios puso a Adán como encargado de este huerto, porque ya saben quién andaba por ahí cerca. Estaban compartiendo el mismo lugar, pero ellos estaban aquí apartados. Aquí había vida. Este lugar era bendito porque tenía la presencia física de Dios, porque la Biblia dice que Dios se paseaba. Yo creo que ellos lo veían y platicaban cara a cara con Dios todos los días. En el huerto de Edén había de todos los frutos y ellos podían comer de lo que quisieran. Pero había dos árboles importantes en este huerto: el árbol de la vida y el de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal. Ellos podían comer del árbol de la vida, pero Dios les dio una orden: el árbol de la ciencia del bien y del mal no pueden comer, porque si comen van a morir. Eso fue lo que les dijo Dios a Adán y a Eva. Pero recuerden que alguien andaba por ahí paseándose por la tierra y se infiltró al jardín del Edén. Adán se descuidó y se infiltró, y por medio de la serpiente, o sino que él era el mismo en forma de serpiente, habló con Eva y le dijo que no puedes comer del árbol del bien y del mal. Y le dijo Eva: no, Dios nos dijo que si comíamos de ese árbol íbamos a morir. Y aquí entraron más mentiras. El enemigo de Dios volvió a decir mentiras acerca de Dios para hacer caer a Adán y Eva en desobediencia. Y lo logró. Le dijo a Eva: tú no vas a morir si no sabe Dios que vas a vivir para siempre y que vas a ser como Él. Y Eva comió del árbol prohibido, del fruto prohibido, y le dio a Adán para que él también comiera. Entonces, ellos en ese momento no murieron, pero supieron que algo cambió en ellos, porque corrieron a taparse con hojas del huerto. La palabra de Dios narra que Dios iba paseando por el huerto y no los vio, y que le llamó a Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y Adán allá escondido entre los árboles para que Dios no lo viera, y Eva atrás de Adán. Y le dijo: acá estoy, pero me escondí, porque me dio pena, porque estoy sin nada. La palabra dice, ya saben qué, pero aquí nos pueden bloquear. Le dijo: estoy sin ropa. Entonces le dijo Dios: ¿quién te dijo que estás sin ropa? ¿Acaso comiste del árbol que te mandé que no comieras? Y Adán le dijo: la mujer que me diste me dio a probar del fruto prohibido. Y Eva dijo: la serpiente me engañó y me dijo que si comía de ese árbol no iba a morir. Entonces, ¿qué sucedió?
que Dios expulsó del huerto de Edén a Adán y Eva y los sacó a la tierra donde estaba el enemigo de Dios. Desde ese momento compartimos hospedaje con el enemigo de Dios. Pero acuérdense, como dice el dicho, juntos pero no revueltos. Dios en su palabra nos da promesas de protección, nos da promesas de estar siempre con nosotros para cuidarnos. Podemos estar aquí mismo, pero Dios nos protege. Porque acuérdense que ellos son espirituales y nosotros estamos en la carne. Ellos no pueden encarnarse para hacernos daño. ¿Pero saben de qué manera nos pueden hacer daño? Cuando les abrimos las puertas, con los pecados, con las cosas oscuras que hay personas que tienen como brujería, hechicería, andan haciendo maldades. Esas son puertas que les abren para ellos poderles hacer daño. Pero mientras ellos no se pueden acercar a ti. Por eso es necesario que estemos en comunión íntima con Dios y con su Hijo. Génesis 3, del 14 al 19, habla de cuando Dios expulsó a Adán y Eva y maldijo la tierra. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y aquí viene lo más importante, quiero que sepas, que Dios en este versículo que sigue les está recordando que Él no les había mentido y que sí iban a morir. Y les dijo: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pasaron cientos de años y un día Adán y Eva murieron. Y Dios ahí volvió a comprobar que Él no miente. Que todo lo que nos prohíbe o todo lo que nos dice que no hagamos es por nuestro propio bien y Él no nos está diciendo mentiras. En Génesis 3:15 Dios es donde da la promesa del Redentor y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir? Ahí Dios dijo: de tu simiente, o sea, de tus generaciones, va a nacer un redentor, el cual va a pisar la cabeza de la serpiente. Recuerden que en el huerto de Edén había dos árboles importantes: el árbol de la vida y el de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Del árbol de la vida en la Biblia no se describe si ellos comieron de ese árbol, porque sí estaba permitido que lo comieran. Pero una vez que ellos pecaron y desobedecieron, Dios custodió el jardín del Edén y también custodió el camino que llevaba al árbol de la vida. Porque miren lo más importante que pasó aquí. Dios resguardó a Adán y Eva de comer del árbol de la vida. ¿Y saben por qué? Porque Dios es misericordioso y bondadoso y porque ama su creación. Porque si Adán y Eva comían del árbol de la vida después de que pecaron, iban a ser inmortales para siempre, pero con pecado. Imagínense que nosotros nos íbamos a quedar aquí para siempre en esta tierra con calamidades, con las cosas malas que pasan en este mundo. Y así va a ser para siempre. Y Dios no quería eso para nosotros. Por eso, en el momento de que Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén, Dios maldijo la tierra, pero también dio una promesa de redención, un perdón.
esa promesa de redención, quiero que sepan que se arrastró más de 4,000 años. Durante esos 4,000 años, las personas predicaban de la promesa del Redentor que iba a venir a dar su vida para salvarnos de este pecado de desobediencia que pasó en el jardín del Edén. Nacieron muchas generaciones, nacieron profetas, hubo calamidades, hubo juicios de Dios, y esa promesa se predicó durante más de 4,000 años. Aunque Adán y Eva murieron reconciliados con Dios, ellos no fueron al cielo con Dios. Ellos fueron al lugar de los muertos. En ese lugar de los muertos estaba el descanso temporal, que se llamaba el seno de Abraham. En ese mismo lugar también estaba el infierno, donde estaban las personas que más adelante, cuando nacieron las generaciones de Adán y Eva, se fueron para acá porque no creyeron en esa promesa de la redención. ¿Qué es esa promesa de la redención? Dios les dijo a Adán y Eva, de tu simiente va a nacer un redentor, el cual le va a pesar la cabeza a la serpiente y va a triunfar en la cruz. Dios no le dio detalles, no le dijo cuándo, no le dijo cómo iba a ser. Lo único que ellos sabían es que de las generaciones iban a ser ese Redentor y que iba a dar su vida, su sangre, por la salvación de nosotros, de los pecadores. Adán y Eva estuvieron en este lugar, en este descanso temporal. Pero vamos a ver qué significa Redentor. Ahorita se los voy a leer. El Redentor es una persona que rescata, libra, salva a alguien de una mala situación, un peligro o un castigo. Proviene de redimir, que significa comprar de nuevo o pagar un precio para liberar a un esclavo o a un prisionero. Nosotros somos esos esclavos, esclavos del pecado. Jesús es la persona que dio su vida por nosotros. Nos volvió a comprar, nos recuperó y pagó el precio para liberarnos, su sangre y el dolor que Él cargó por nosotros, los dolores que nos correspondían a nosotros. Les comentaba que esa promesa se arrastró más de 4,000 años. Las personas que se fueron al infierno eran las que se burlaban de esa promesa, los que decían que Dios no existía, los que decían que no había ningún redentor, que aquí todo pasaba en la tierra, que era el bien y el mal y que ya no había nada después de esto. Desde el primer momento en que tocaron el infierno se dieron cuenta del error que estaban, porque ellos podían ver a los que estaban en el seno de Abraham. La palabra de Dios describe en Lucas, por la misma voz de nuestro Señor Jesucristo, Lucas 16, del 19 al 31, nuestro Señor Jesucristo narra una historia dentro del lugar de los muertos. El rico y Lázaro. Había un hombre que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. Entonces le dijo:
Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Describe lo que era el lugar de los muertos. Estaba dividido por un gran abismo. De un lado estaba el descanso temporal, que se llamaba el seno de Abraham. Por el otro lado estaba el infierno. Los que estaban en el infierno podían ver a los que estaban en el seno de Abraham. Los que estaban en el seno de Abraham podían ver a los que estaban en el infierno. Pero cada quien tenía una vida diferente. Cada quien estaba viviendo situaciones diferentes. Mientras ellos estaban en paz y tranquilos, ellos estaban padeciendo en sufrimientos y en dolores. Estar aquí en el seno de Abraham era un pago o un depósito en garantía para poder un día subir al cielo. ¿Y cuándo ellos iban a subir al cielo? Cuando viniera ese Redentor y diera su vida por ellos. Después de tantos años de espera, por fin dijo Dios: es momento de bajar. Y dio la vida por nosotros. Cuando Jesús dio su vida en la cruz y murió, Jesús bajó a este lugar de los muertos. Aquí proclamó victoria y aquí condenación. Porque una vez que la persona cae en el infierno, no tiene boleto de regreso. Ya no hay salida de aquí. En cambio, cuando proclamó aquí victoria, se llevó a los que estaban en el seno de Abraham y los trasladó al cielo con Dios. Por eso es que en la palabra de Dios dice que se llevó cautiva la cautividad. Ellos, a pesar de que estaban en este lugar, ellos sabían que estaban en cautiverio. A pesar de que estaban en paz y tranquilos, ellos sabían que este lugar era temporal y que iban a subir al cielo con Dios. Gracias al Redentor y gracias a la promesa que ellos creyeron, por eso estaban aquí. Recuerden que en la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo murió y que se describe como lo que pasó con Jonás en el pez, que estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez. Entonces dice que nuestro Señor Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches aquí, haciendo y liberando. Imagínense cuando llegó nuestro Señor Jesucristo a este lugar. Qué preciosa escena al verlo llegar. Ellos tantos años estuvieron esperando el Redentor y por fin llegó y lo vieron y lo conocieron y seguramente les mostró su herida y les predicó de todo lo que vivió aquí en la tierra y cómo es que murió y cómo entregó su vida. Imagínense esa escena. Y ellos aquí cuando lo vieron, imagínense lo que sintieron. Ellos ya no pueden regresar, ya no pueden arrepentirse. Ya están perdidos definitivamente. Ahora que ya sabes que Jesús dio la vida por ti, ahora tienes que recibirlo. Este es tu momento de recibirlo como tu Señor y Salvador. No seas como las personas soberbias que creen que Dios no existe, porque no lo ven. No podemos verlo. Mientras estemos aquí, no podemos verlo, porque si lo vemos, vamos a morir. Porque Él es superior, es todopoderoso. Su luz es poderosa, por eso no lo podemos ver y porque estamos en pecado principalmente. Dios habita en el cielo, nosotros estamos aquí, de paso. Un día, si tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, vas a estar acá. Y esto no es un cuento, no es una fantasía. Búscale por donde quieras buscarle, en la ciencia, en los avances tecnológicos, en la historia, en la geografía. La venida de Jesucristo fue real. Su existencia en la tierra fue real, aunque muchas personas por orgullo no quieran aceptarlo.
Su sacrificio fue real. Filipenses 2 del 5 al 11. Jesucristo hecho carne. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por eso te invito a que lo busques. Dile: Señor, yo quiero conocerte. Yo te abro mi corazón y te entrego mi vida. Quiero que gobiernes mi vida. Quiero conocerte y dame mucha hambre y sed de ti y de tu palabra. Que tú seas mi Salvador. La salvación no es un chantaje. El cielo no es un chantaje. Cuando te hablen del infierno, no te están chantajeando. Estamos diciendo la verdad. La salvación es un regalo inmerecido que por gracia recibimos, porque Jesús nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Porque el Padre nos amó tanto que dio la vida de su Hijo al mundo para salvar al mundo. Estamos en el 2026 y nosotros ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo ya vino y nosotros creemos en esa promesa de redención que ya se cumplió. Nosotros creemos en nuestro Señor como nuestro Salvador y también creemos que Él un día va a regresar porque Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Muchas personas aquí se burlan de las personas que predican en las calles y dicen: no, en la época de mi abuela predicaban lo mismo y nunca ha regresado Jesús, no va a regresar. No va a haber fin del mundo, la vida se termina aquí en la tierra y aquí todo se acaba. Eso muchas personas así piensan, porque viven en la carne, viven en libertinaje, porque esa es la vida que ellos escogen. Ya saben dónde van a estar un día, porque no creen en esa promesa que ya se cumplió. Miren cuántos años tuvieron que esperar nuestros antepasados para que viniera el Redentor y diera la vida por nosotros. Más de 4000 años. Y nosotros ni siquiera hemos esperado la mitad de lo que ellos esperaron. Y nosotros ya sabemos que Jesús ya dio su vida. Nosotros estamos esperando su regreso. Y no han pasado ni siquiera más de 2000 años. Y mucha gente se sigue burlando, pero yo doy gracias a Dios que se siga predicando el Evangelio de la salvación, porque esa es la muestra que Dios nos ama a su creación, porque Él sigue dando esa oportunidad de salvación a toda su creación. Pero hay personas que no quieren escuchar y que quieren vivir aquí los placeres de la tierra, del mundo, y no están poniendo su mirada en el cielo, sino aquí en la tierra. Cuando Jesús estaba en la cruz a punto de entregar su vida, ¿recuerdan lo que dijo? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben por qué lo dijo? Porque efectivamente el Padre lo había abandonado. Ya no estaba la presencia de Dios en ese momento con él. ¿Y saben por qué? Porque en ese momento nuestro Señor Jesucristo estaba siendo el pecador más grande de toda la historia. ¿Y sabes por qué? Por ti, por mí, por todos nosotros. Estaba recibiendo el castigo por nosotros, el castigo que merecíamos nosotros, y los títulos por nuestros pecados los estaba recibiendo nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Padre tuvo que retirarse de su presencia, porque el Padre Santo, todopoderoso y es bueno, y su santidad no se revuelve con los pecados. Nuestro Señor Jesús era inocente, pero Él tomó el lugar de nosotros. Mateo 27 del 45 al 48. Padre, ¿por qué me has abandonado?
Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si se fijan, a nuestro Señor Jesucristo nunca lo pudieron nombrar o declarar como culpable. Poncio Pilato no pudo hallar algo malo en él y él lo declaró frente a todos y dijo, no encuentro nada malo en este hombre. Pero como tenía el mundo encima, viéndolo y pidiendo por Jesús para que lo crucificaran, lo pusieron contra la pared. Aunque él tenía el poder de decir, no se va a crucificar, él se lavó las manos y dijo, yo me lavo las manos y ustedes son culpables de la muerte de este hombre. Y literal se lavó las manos ahí frente a todos. Pero ¿saben cómo realmente se lavó las manos? Dando una opción. Que si salvaban a Barrabás o salvaban a Jesucristo. Porque les dijo, oigan, ¿saben que en estas fiestas les entregamos a un ladrón? Lo sacamos, lo liberamos. Tengo por un lado a Barrabás y tengo por el otro lado a Jesús. ¿A quién quiere liberar? Todo el mundo pidió a Barrabás y liberaron a Barrabás. Así es como Poncio Pilato se lavó las manos. Pero nunca lo pudieron declarar culpable a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él murió siendo inocente, pero a la vez cargó nuestros pecados. Por eso el Padre en ese momento se separó de Él, porque es cuando Él estaba tomando la ira de Dios por nuestros pecados, por el pecado de la desobediencia, el pecado heredado y por los pecados cometidos de las generaciones. Las personas que no creen en el regalo de la salvación, pues son condenados y se van a ir al infierno. En lo que estamos aquí todavía en la tierra, ellos están aquí cayendo en el infierno. Los pecadores, los idólatras, los adúlteros, los hechiceros, todos ellos, los que les sirven a ya saben quién, aquí en la tierra, se van al infierno. De aquí, cuando sea la condenación, que eso falta mucho todavía, van a ser trasladados. Todo este infierno va a ser trasladado con sus huéspedes al lago de fuego y aquí van a arder día y noche. Esto suena muy fuerte, pero acuérdate que el infierno no fue hecho para nosotros, mucho menos el lago de fuego. Este infierno y el lago de fuego fue hecho para los ángeles que se rebelaron aquí en el cielo. Es para ellos. Por eso Dios te da oportunidad de salvarte por medio de la promesa de la redención, promesa que ya se cumplió. Y no sabemos cuándo nuestro Señor Jesucristo va a regresar primero por su iglesia en el arrebato, para los que creemos en el arrebato, y después vienen los juicios, y después viene el nuevo milenio, y después de que se terminen los 1000 años del reinado de Jesucristo, vienen los juicios finales, ejecutorios, donde va a ser la condenación ejecutoria y definitiva, y todos van a caer aquí al lago de fuego, que es la separación de Dios. Jamás van a volver a estar con Dios, porque este es el lugar que ellos escogieron, gracias a su libre albedrío.